Saludos, bienvenidos. Esto es Enfoque, su cita con el análisis y el debate sobre los temas de mayor importancia en América Latina y en España. Nos quedamos aquí en España porque monarquía, gobierno y partidos políticos en el poder, todos ellos tienen graves escándalos de corrupción que les están haciendo desfilar muy a menudo a varios de sus representantes por los juzgados. Exaltos cargos políticos, infantas, duques, hábiles socios y los más variopintos testaferros se han servido de los puestos que han ocupado para llenar sus bolsillos, construir palacetes, vivir vidas de lujo y engordar cuentas ocultas en paraísos fiscales. La justicia, que tanto cojea en la mayoría de los casos de corrupción, parece también que acelera el paso y empieza a llegar. El juez de la Audiencia Nacional de España, Pablo Rus, enjuiciará por la trama Gürtel a 45 personas, entre las que se encuentran una veintena de políticos del Partido Popular, reconocidos empresarios y los presuntos líderes de esta trama, Francisco Correa y Pablo Crespo. Y muchos otros nombres de políticos, tan conocidos como cuestionados, llenan los titulares sobre corrupción en este país. Jaume Matas ingresa en prisión. Carlos Fabra, condenado a 4 años. Juan Cotino, sospechoso y denunciado. Mato, la ministra que no sabía nada de los Ferraris, así titulaba un periódico. El misterioso ático de González. O Bárcenas, el tesorero infiel, son algunas muestras de estos titulares de la prensa. Pero la fiebre corrupta también ha atentado a la monarquía y hoy tiene a la infanta Cristina imputada y a Urdangarín aislado y sin blanca en Ginebra, como también lo titulaban los medios. Los ciudadanos asisten atónitos e indignados al expolio de lo público, denuncian ante la justicia y exigen responsabilidades. Para desmenuzar esta corrupción rampante, el abuso de poder y las constantes mentiras a la opinión pública, nos acompaña en Enfoque don Ramón Cotarelo, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad UNED. Bienvenido. Hola, muchas gracias. También está con nosotros en esta mesa de análisis el periodista y analista político Mariano Alonso. Bienvenido, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y vamos a entrar en materia porque todos estos datos era un panorama de lo que hemos vivido en los últimos tiempos aquí en España. Precisamente cuando ya se conocen datos casi semanalmente, en España estallan casos de corrupción en lo que pareciera que se ha convertido en una epidemia difícil de controlar. Policías, fiscales y jueces están investigando, tratando de aportar todos los datos para frenar este mal que se extiende por los grandes partidos y las empresas privadas, también las instituciones. Dicen los que saben, eso sí, y aquí ya vamos a empezar a hablar sobre el tema, que corrupción hay en todos lados, señor Cotarelo. Pero entonces, ¿por qué estos índices tan altos se dan aquí en España? Pues por varias razones, pero para centrar el asunto yo me atrevería a decir que porque el sistema político español, desde tiempo inmemorial, no solamente el de la transición, es un sistema basado fundamentalmente en la corrupción, en la existencia de unas oligarquías de carácter empresarial y de altos funcionarios del Estado venales, pero esto ya desde el siglo XIX. No estamos inventando nada. Se dice que después de la transición ha aumentado la corrupción. La corrupción era inmensa en tiempos de Franco. Este es el sistema habitual de gobierno de España. Esa es una percepción que tienen los ciudadanos. ¿Sí son más altos los índices de corrupción aquí o esa es una percepción elevada por la proyección mediática? Bueno, yo creo que es una percepción en la que influye también mucho la crisis económica. Es decir, el sentido se hablaba antes de expolio de lo público. Bueno, pues el expolio de lo público evidentemente es más grave cuando, digamos, los de abajo, simplificando un poco, sufren más y evidentemente eso ha aumentado exponencialmente con la crisis económica. Y eso ha ayudado, digamos, a tener ese sentimiento en la ciudadanía española de que la clase política o la casta política, que es un término ahora en polémica, pues es absolutamente corrupta. Yo creo que en eso la crisis económica ha sido muy importante, supongo que no solo habrá ocurrido en España. Y lo que decía el profesor también, Mariano, de que se utilizaba ya en siglos pasados, era una cosa de familia, esto de ayudo y me ayudas. Una dinámica. El profesor Cotarelo es autoridad, pero yo no sé si España es muy distinta de otros países. Lo digo porque también incluso hay gente que ha atribuido la corrupción en España a cuestiones de carácter cultural, al hecho de que seamos un país católico y en los países protestantes, hasta donde yo sé, pues, también hay corrupción, por ejemplo, ¿no? Sería un tema de debate. No tengo tan claro que la corrupción sea algo secular en España. Y bueno, me parece que el régimen del 78, en tanto que régimen democrático, es menos corrupto que regímenes anteriores, desde luego que el inmediatamente anterior, ¿no?
Bueno, el régimen de Sotomayor es menos corrupto que el de Franco. Podría ser, por ejemplo, profesor. Hombre, por lo menos... Depende de a qué nos estemos refiriendo. Vamos a dejarla a desenredar esa madeja, precisamente, vamos a analizarlo. Porque si empezamos a deshacer esa madeja, vamos a hablar de este caso, uno de los más sonados. Pablo Ruz, juez de la Audiencia Nacional, ha concluido una parte de una de las mayores investigaciones de corrupción que se hayan desarrollado aquí en España en los últimos años, el caso Gürtel. Exactamente, hace un año el presidente Mariano Rajoy tuvo que comparecer ante el Senado para dar explicaciones y tratar de desligar a su partido, el Partido Popular, de dicha trama. En el Partido Popular ni se ha llevado una doble contabilidad ni se oculta ningún delito. ¿Se han pagado sueldos? Sí. ¿Se han pagado remuneraciones complementarias por razón del cargo? Sí. ¿Se han pagado anticipos o suplidos a justificar por gastos inherentes al desempeño del cargo? También, como en todas partes. Es de justicia. Su explicación no convenció